Sí, 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 sí. Bueno, y claro, y mientras tanto, en esta época, porque ya hemos terminado la dinastía Heraclea con Justiniano II, el de la nariz cortada, pero bueno, mientras tanto, porque por cierto, cuando deciden quitarlo del trono la primera vez, ¿cuál es la razón? Porque tampoco o sea, aunque era cruel, tampoco lo estaba haciendo del todo mal, ¿no? Por lo que contabas. Eh, No, sup- no, no, era un buen emperador. Lo que pasa es que era un hombre muy cruel, muy excesivo, no se contenía nunca. Y la razón fueron una serie de derrotas que sufre primero en Asia Menor frente a los árabes. Por ejemplo, una buena parte de los eslavos que él había asentado en Asia Menor se pasan a los árabes, ¿no? Y la otra razón es la pérdida, la sorpresiva pérdida de territorio en África. De hecho, Cartago va a caer una primera vez en 696, va a ser recuperado en 697 y se pierde definitivamente en 698. Son su crueldad y sus derrotas frente a los árabes los que hacen que se le deponga, ¿no? Y se ha sustituido por una serie de emperadores, eh, León, Leoncio y Aximar, que, entre ellos va a haber más, ¿vale? Va a haber un número importante de efímeros emperadores, y al final de todo esto va a surgir una nueva gran dinastía, que es la de los Isaurios. Provienen del norte de Siria, son de origen isaurio. Los isaurios son un pueblo directamente emparentado con los antiguos hititas, que había sobrevivido a la helenización de Asia Menor, a la romanización, habían sobrevivido a todo, habían mantenido su lengua directamente emparentada con el hitita, eran un pueblo muy guerrero que vivía en el Tauro y habían sido siempre de los mejores soldados alistados en el imperio, pero va a ser uno de ellos, León III Elisaurio, el que salve a Constantinopla en 717-718. Y esa gran victoria sobre los árabes le va a valer fundar la segunda gran dinastía de la historia de Bizancio, la Isauria, que va a estar ligada a lo que llamamos como la querella iconoclasta. sí. Sí, Bueno, esto es una época ya distinta, tanto a nivel histórico como numismático también. sí, Claro, la iconoclastia pues hace que las imágenes de Cristo pues no puedan estar, ¿no? Lo de los isaurios, me suena que el emperador anterior a Anastasio, sí. que ¿cuál era? Es que no me acuerdo ahora. Zenón. Eh, Zenón, creo Zenón. que era también de origen isaurio, ¿verdad? Isaurio, efectivamente, estaba casado con Ariadna, hija de León I, y se llamó, en su lengua era Tarakeikodiza, ¿vale? Y este señor va a ser un emperador también muy potente, y de hecho Anastasio I en el siglo V, durante sus primeros años, tuvo que librar una guerra civil bastante dura contra los isaurios, ¿vale? Hasta que consiguió de nuevo controlarlos, ¿vale? Entonces, León III efectivamente crea un nuevo modelo en muchos aspectos, porque el imperio ya era de lengua griega 100%. Recordad que hasta época de Heraclio, hasta 629, el latín siguió siendo la lengua oficial del Estado, de la corte, del ejército y de la moneda. Pero a partir de 629 ya se acuña en griego. Y ahora, como tú bien dices, no solo es que se acuña en griego, sino que durante la época iconoclasta, esas imágenes de Cristo, por ejemplo, ¿no? Que aparecían ya en algunas monedas, desaparecen. Está la cruz, por supuesto. No quiere decir que no haya imágenes, ¿eh? Los iconoclastas no repudian las imágenes, repudian las imágenes de Cristo, de la Virgen, de los santos, porque consideran que no se las está venerando, sino adorando, y que por lo tanto van en contra del dogma, ¿no? Pero figuras de animales, de personas, están perfectamente, lícitamente representadas en las obras de arte del momento, ¿vale? Algunos piensan que esta reacción, en cierta manera, trataba de buscar cierto acomodo con el Islam. Yo no lo creo, yo creo que simplemente se trataba de una vieja tradición teológica. No tenemos evidencia de que las imágenes fueran tan corrientes como luego lo fueron en época de Justiniano. Hay alguna mención en época de Heraclio a estas disputas ya, entre iconódulos e iconoclastas, y lo cierto es que León III y sobre todo su hijo, que fue un grandísimo militar, Constantino V, fueron muy duros y se volvieron contra los monjes, que eran digamos que eran los grandes defensores de las imágenes, ¿no? De hecho, se obligó a muchos monjes
a casarse, a abandonar los monasterios, se incautaron de las tierras y de las riquezas de muchos monasterios. Hubo una serie de luchas religiosas muy potentes que, sin embargo, aunque supusieron que el imperio y los emperadores se distanciaran de Occidente, este es el momento que el Papa aprovecha para acercarse a Pipino el Breve, padre de Carlomagno, y convertirlo en rey de los francos, y luego posteriormente aprovechan para convertir en emperador a Carlomagno, ¿no? Porque no se fían, entre comillas, de la solidez teológica consideran que el emperador de Constantinopla ahora es un hereje, ¿no? Y por lo tanto quieren crear su propio emperador ortodoxo, entre comillas, y eligen a Carlomagno, los papas, quiero decir, ¿no? Pero pese a todo eso, para el imperio es una buena época, ¿eh? Porque estos emperadores son emperadores guerreros, van a frenar en seco a los árabes en 741 en la batalla de Acroinon, van a frenar a los búlgaros, que se habían convertido en un peligro muy grande. Constantino V va a emprender campaña tras campaña contra los búlgaros y va a recuperar amplias zonas de los Balcanes y, en definitiva, sus reinados no fueron malos para el imperio. Porque en esta época, exactamente, digamos, la época entre Constantino, o sea, perdón, entre Constantino no, entre Justiniano II ¿cómo se llamaba el emperador Isaurio? León III y León Constantino V. III, León III. Eh, ¿Qué territorios tenía en ese momento Bizancio? Vale, se ha perdido África definitivamente, es decir, Egipto, lo que hoy sería Libia, Túnez, Argelia, Marruecos ya no están. Se mantienen las Baleares van a ser bizantinas hasta 903, ¿vale? Ujú. Se mantiene Cerdeña, se mantiene Sicilia, se mantiene buena parte del sur de Italia, a veces más de jure que de facto, pero bueno, lo que hoy sería Apulia, Calabria, el Golfo de Nápoles. Venecia sigue siendo, en teoría, posesión bizantina, aunque de facto es independiente desde 698, ¿vale? Y luego tendríamos Asia Menor, que es ahora el corazón del mundo bizantino, Asia Menor, desde el Tauro hasta el mar, y algunos territorios en los Balcanes, en torno a Constantinopla, la actual Estambul, y en algunos puntos de Grecia, como Tesalónica, Atenas, Patra, ¿vale? Eso y las islas del Egeo, las Cícladas, Creta, Chipre, es el imperio bizantino ahora. Vale, y por ejemplo, sabemos que en Rávena hay una iglesia en la que Sí, se conservan los mosaicos sí. bueno, creo que son mosaicos, ¿no? Uh De -huh. Justiniano y de Teodora. Sí, San Claro, Vital. Esa iglesia se llama San Vital de Rávena. Está construida en el siglo VI, ¿vale? pues esa iglesia tiene motivos, bueno, tiene motivos religiosos, Uh -huh. y es de las pocas que se conservan tal cual, ¿no? De esa época. ¿Por qué en la época iconoclasta esa sobrevive? ¿Porque ya no pertenecía al Imperio No, no, Bizantino como tal? a ver, es que sobre esto hay mucha mala información. Es decir, los iconoclastas no van por ahí destruyendo iglesias, ¿vale? Para nada. Ellos tienen una guerra, entre comillas, primero con el monacato y luego con las imágenes. Por ejemplo, había una imagen muy famosa y muy sagrada que estaba colocada a la entrada del Palacio Imperial cuando se decide quitarla, en época creo que de Constantino V, no sé si de su padre, ahí me falla la memoria, pues el pueblo se subleva y, bueno, mata al oficial que estaba haciendo el trabajo, entre comillas, ¿no? Pero eso no quiere decir que en todo el imperio se deshagan de las imágenes. Por otra parte, en San Vital, los mosaicos sobre todo están dedicados Ya, a la exaltación emperadores, de sí, sí. Justiniano, ¿no? O Ujú. hay otros como en San Apolinar el Nuevo que sí eran religiosos, pero el emperador no tiene el control absoluto. Por ejemplo, en Italia, aunque buena parte de Italia sigue siendo bizantina, allí sobre todo la influencia del Papa es muy fuerte y la iconoclastia no consigue poner pie, ¿vale? De todas maneras, Rávena, que era la capital de la Italia bizantina, se pierde. Es conquistada por los lombardos, los longobardos, en 750-751, ¿vale? Es conquistada ya por ellos y a partir de ahí Rávena pasa a ser una ciudad primero longobarda y luego a partir de la expedición de Carlomagno, primero de su padre y luego sobre todo de Carlomagno, pasa a ser una ciudad bajo control sobre todo del Papa, al que le terminan entregando una serie de territorios que luego iban a ser los famosos estados pontificios, ¿no? Esa banda de territorio en el centro de Italia
desde Ostia y Roma hasta Rávena. Sí, sí. Y las relaciones entre el imperio de Carlomagno y el imperio bizantino, supongo que son fatales, ¿no? Son No, terribles, ¿no? son ambivalentes, ¿vale? ¿Por qué? Porque digamos que hay una disputa entre ambos. El imperio, por supuesto, no reconoce eh, que un bárbaro de Occidente sea coronado emperador porque el Papa no tenía esa autoridad. El Papa todavía no tiene esa autoridad. El jefe de la Iglesia es el emperador todavía, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, como el emperador para el Papa se ha convertido en un hereje, el Papa empieza a atribuirse una serie de poderes que no tiene. ¿Vale? Entre ellos la de coronar a un emperador. No se lo esperaba ni Carlomagno, el primer sorprendido fue Carlomagno. Fue una jugada política del Papa en su lucha contra los emperadores de Constantinopla, ¿no? Pero realmente no tenía esa autoridad, ¿no? Ni para conceder una corona tampoco, pero bueno, eso pasó. Lo que pasa es que el imperio, después de Constantino V, que muere en 775, y de la muerte de su hijo, León IV, Ujú. entra también en una fase muy inestable, donde aparece, por ejemplo, una mujer, Irene, muy poderosa, capaz incluso de cegar a su propio hijo por seguir gobernando ella, ¿no? Y es en ese contexto de este gobierno de Irene, inestable, lleno de pequeños conflictos, bueno, pequeños no, grandes conflictos internos, donde Carlomagno se convierte en emperador. Y ahí hay una tensión muy fuerte entre ambos imperios, entre comillas, ¿no? Pero también hay algo que los une, que es la expansión árabe. Los árabes han retomado su expansión ahora bajo los abasíes, están atacando Sicilia e Italia, ¿vale? No solo ya Asia Menor, sino también Sicilia, Italia y hasta las costas del sur de Francia, en Provenza. Ujú. Era que después de una serie de luchas, incluso de guerras, en la zona del Adriático, pues se llega a un cierto equilibrio, se llega a un cierto reconocimiento mutuo e incluso se llegó a pensar en un matrimonio entre Carlomagno e Irene, entre el occidente y el oriente, para que de nuevo hubiera un solo imperio. Lo que pasa es que Irene es depuesta por uno de sus altos funcionarios, Nicéforo, ¿vale? Ujú. Y todo eso se va al traste, ¿vale? Y lo que queda es una relación un poco extraña, en la que se van a intercambiar embajadas a menudo, por ejemplo en 842, en las que se va a buscar una colaboración entre los francos y los bizantinos contra los árabes, sobre todo para defender Italia en común, ¿vale? Pero siempre va a haber también rivalidad. Por eso te digo que va a ser una relación ambivalente la que van a mantener carolingio y bizantino. Sí, bueno, que lo que les une es su, bueno, pues sus ganas de frenar al mundo árabe. Es prácticamente lo que, lo que les une en ese momento, porque luego, pues eso, hay muchas desavenencias, ¿no? Sí, sí, Y claro. oye, hablando un poco de esta Irene, que dices que cegó a a su propio hijo, que fíjate que, que esto me lleva a la época de Julia Mesa, ¿no? Esa abuelísima de Alejandro Severo Uh-huh. el de Gábalus, ¿no? Que también fue capaz bueno, pues de dejar Uh-huh. que asesinaran al Legábalus, ¿no? Por eso que dicen que a veces no, es que, claro, el poder antes, pero fíjate, pero han pasado siglos y esta mujer con el poder, pues imagino que sería un asunto de poder, ¿no? El hecho de Sí, cegar a claro. a su propio hijo, Sí, sí. por el propio conservar el poder o mantenerlo o lo que sea, pues son capaces de hacer cosas que a nuestros ojos actuales, pues bueno, y me imagino que entonces También. es una atrocidad, ¿no? Sí, O sí, sea, también por fue eso, o sea, que muy criticado y muy condenado por todo el que se atrevía a hacerlo. Claro, que no todo el mundo se atrevía a hacerlo porque la emperatriz era la emperatriz. una mujer Pero muy cuando es poderosa debió ser. depuesta, evidentemente, pues digamos que su recuerdo fue el de una mujer tan ambiciosa que fue buena gobernante en muchas materias, ¿eh? Pero evidentemente era una mujer de una crueldad realmente tremenda, ¿no? Porque aunque su hijo fuera un necio, que lo era, y un borracho, y no era el mejor de los emperadores, pero no deja de ser realmente, ¿no?, estremecedor que una madre ordene cegar a su propio hijo, ¿no? Es decir, es algo que nos sorprendería, ¿no? Una madre o un padre, da lo mismo, ¿no? Pero el poder funciona así, ya lo sabéis, la ambición Bueno, de la... Carlomagno se libró de una buena, entonces.
Sí, sí, bueno, sí, supongo que sí, ¿eh? Hubieran hecho buena pareja, creo yo. Pero Sí, bueno, eso ya es historia ficción, eso ya es otro mundo que nunca ocurrió, ¿no? Pero una ucronía, es una curioso, ¿eh? cronía. Es un mundo, fijaros, muy interesante, que es el mundo del Imperio Carolingio en Occidente. Un imperio bizantino todavía potente, pero muy menguado, que tiene que hacer frente a los ataques árabes en el mar y en menor medida ya en Asia Menor, pero es un imperio que pasito a pasito se va fortaleciendo, se va fortaleciendo. Por ejemplo, Nicéforo, quien depone a Irene y sube al trono, es Ujú, un hombre con una visión de Estado brutal, que es capaz de hacer una serie de reformas económicas que favorecen el comercio, el artesanado, el campesinado libre, y Bizancio se va a convertir en el siglo IX en un Estado superpotente por una cuestión que nos va a parecer muy moderna, pero que es así, porque se dota de una clase media amplísima. Esa clase media son los extratiotas con sus lotes de tierra, son medianos propietarios, ¿no? Son artesanos de fuste, ¿no? Constantinopla sigue siendo la ciudad más grande y fascinante del mundo, probablemente 700.000 habitantes, ¿no? Que para que os hagáis una idea, el París del siglo IX pues no pasaba de los 10.000, ujú. Constantinopla tenía 700.000 y ese imperio se va a convertir en la gran potencia económica del mundo alto medieval, ¿no? Y a partir de Nicéforo I, que muere en combate contra los búlgaros siguen siendo un peligro, en 811 es muerto en campaña, pues casi de forma inadvertida el imperio va poco a poco, va acumulando fuerza y lo vamos a ver de nuevo convirtiéndose en la gran potencia hegemónica del mundo mediterráneo. Dos preguntas. A ver, el imperio, mm, por ejemplo, me acuerdo que en el anterior programa comentaste que la diferencia entre una población del imperio bizantino, Mm, y en épocas, me imagino, pues, no sé en qué época, supongo que en época anterior o igual en esta época también, con una población, por ejemplo, bueno, en Inglaterra, en Britania, ¿no? mm, Las diferencias entre, bueno, pues que en una parte se seguía conservando un poco esa herencia de la antigüedad, y en la otra, pues prácticamente ya no. Entonces, un poco cómo estamos, qué diferencias podríamos encontrar entre una sociedad de una ciudad bizantina, del Imperio Bizantino, con una ciudad de Occidente, del Reino Franco, mm. ¿qué Eh, diferencias podría haber? Lo primero es que hay una marcada presencia de la continuidad. Es decir, aquí no ha habido una ruptura. Aquí se sigue leyendo a los clásicos. Es decir, no se han perdido, no hay que recuperarlos, ¿vale? Nunca se han Ujú, ido. Es decir, los tratados de antigüedad, tanto los tratados científicos como los filosóficos, como la historia, siguen estando presentes. En el siglo IX, por ejemplo, conservamos una obra muy bonita que es la Biblioteca de Focio. Focio es un gran humanista bizantino del siglo IX y nos ha legado una especie como de catálogo de los libros que había en su biblioteca. Gracias a ese catálogo, que en el que viene el título, el autor y un resumen del libro, hoy hemos podido reconstruir muchas de esas obras o por lo menos tener información de obras de las que solo conservamos su título gracias a Focio, ¿vale? ujú. La sociedad bizantina de los siglos IX y X es una sociedad cultísima. La astronomía, las matemáticas, la arquitectura, la ingeniería, siguen tal cual. Es decir, no ha habido una ruptura, no ha habido un freno, no ha habido una decadencia de todo eso. Datos. En el siglo X se hace en Constantinopla la primera operación con éxito de siameses, de separación de siameses sin que mueran. En el siglo VII, en el octavo, en el noveno o en el décimo, los médicos bizantinos operaban de cataratas, eh, hacían trepanaciones. La primera traqueotomía se hace por parte de Aecio de Amida, ¿vale? Un médico bizantino. Sí, estamos hablando de un mundo culturalmente muy potente porque no ha cortado su relación directa con el pasado helenístico y romano. Y eso se ve en las ciudades, en que son ciudades muy pujantes, comercial, artesanal y culturalmente hablando. Fíjate Constantinopla. Constantinopla es un museo, porque como Constantino lleva allí las obras más destacadas del mundo antiguo, de Atenas, de Olimpia, de Corinto, de la propia Roma, tú podías andar por las calles de la Constantinopla del siglo IX e iba a ver cosas como la Afrodita Promachos,
que era la que estaba en la estatua colosal de bronce de 14 metros de altura que estaba puesta originalmente en la Acrópolis, que era obra de Fidias. También se pudo ver el Zeus olímpico de Fidias, de marfil y oro, hasta el siglo V, que desaparece en el incendio del Palacio de Lauso, que era donde estaba expuesto, ¿vale? O la Afrodita de Fidias también estaba en Constantinopla, obras de Apolonio de Tiana, de Zeusipo, de Praxíteles, de Apeles, es decir, es que no se ha roto el mundo antiguo en Constantinopla, sigue estando presente y eso, claro, hace que las ciudades de Oriente sean muy diferentes a las ciudades que podríamos haber visto en Francia, en Inglaterra o en Alemania en esa misma época, no tienen nada que ver. Claro. Y otra cosa, el tema Por cierto, la primera universidad está en Constantinopla, se funda en 425 y con distintos nombres y enclaves va a permanecer hasta 1453. Sí, sí. ¿Y esa universidad influye en las demás universidades europeas que se van a Sí, fundar por durante supuesto. la Edad Media? Mira, todos tenéis en la cabeza el Renacimiento italiano, pero el Renacimiento italiano jamás hubiera existido si no hubiera habido muchos italianos que viajan a Constantinopla y sobre todo muchos eruditos y artistas bizantinos que huyendo de los turcos o de la situación económicamente terrible que sufre el Imperio bizantino en los siglos XIV-XV, pues terminan instalándose en Italia. Mm. Si vosotros veis obras de arte bizantinas de los siglos, por ejemplo, 11, 12, 13, 14, os vais a sorprender, porque lo que vais a ver en esos frescos, por ejemplo, es arte que diréis, "Pero esto es renacimiento italiano". No, no, es que como en el Oriente nunca se ha perdido esa conexión con el humanismo helenístico romano, la representación de la figura humana, el arte, el color, la perspectiva, todo eso están allí y siempre han estado. Y sin ese legado, y el legado también de la filosofía, de las leyes, de la historia, de la cultura en general, no solo del arte, sin todo ese legado que se conserva en Oriente, ni el mundo islámico hubiera sido como es. Buena parte de los textos en los que se apoyan los árabes para desarrollar la gran cultura árabe de los siglos noveno, décimo, once, son traducciones que se hacen del griego por parte de eruditos siriacos barra bizantinos. Y lo mismo ocurre en Occidente. Siempre se habla de la Escuela de Traductora de Toledo, pero es que no hacía falta acudir al árabe. Tenían los textos griegos disponibles y, de hecho, en el siglo XIII pues se envían varias, vamos a llamarlo, expediciones culturales al Peloponeso en busca de obras directas en griego, en el original, de Aristóteles o de Platón, por ejemplo, ¿vale? Es decir, el renacimiento cultural del Occidente jamás hubiera tenido lugar si Bizancio no hubiera preservado todo ese legado. Sí, sí, o sea, digamos que a lo mejor los artistas renacentistas quizá no es que redescubrieran las No, no, proporciones no tienen que arbitrarias del redescubrir ser nada porque humano. no tienen que redescubrir nada porque no se ha perdido y cuando en el siglo XIV-XV empiezan a acudir a Florencia, por ejemplo, o a Bolonia, muchos eruditos bizantinos, por ejemplo, Pletón, Besarión, eh, son ellos los que enseñan esto a los artistas y eruditos y humanistas italianos. Ficino, Marsilio Ficino, uno de los grandes humanistas italianos del siglo XV, va a ser discípulo directo de Platón y de Sarión. Es decir, todo lo que es el Renacimiento italiano tiene una conexión potentísima con Bizancio. Con No es que Bizancio. se redescubra, es que Bizancio educa a Italia. Mm, mm. O sea, digamos que es curioso, ¿no? Porque Italia, bueno, Grecia el este reeduca, entre comillas, Italia con el Imperio Romano se va a Oriente A y Grecia, ¿verdad? y luego vuelve a Italia. Sí, sí, así es, tal cual, tal cual. Fíjate que en nuestro imperio bizantino, en el siglo X, noveno décimo, vais a tener emperadores como León VI, el Sabio, que es un hombre que es capaz de hacer todo tipo de tratados, que inventa un nuevo tipo de sifón portátil. Tienes emperadores como Constantino Porfirogéneto, que es un humanista, que es un señor, un emperador que pinta, que esculpe, que hace tratados de matemáticas, de astronomía, que recoge todo el saber antiguo en una serie de, hoy diríamos, enciclopedias sobre las embajadas,
sobre esto, sobre aquello, ¿no? De todo tipo de libros. Es decir, eso que nosotros entendemos por humanismo y que en Italia empieza en el 14-15 y que en el resto de Europa en el 15-16, en Bizancio lo estamos viendo en los siglos noveno, décimo, 11. Sí, sí. Oye, y una cosa, la dinastía Isauria ya la hemos dejado atrás, ¿no? Sí, ¿Con, sí, con sí. quién termina? ¿Con Eh, Irene? termina con Irene, empieza luego Nicéforo y a partir de Nicéforo tenemos otra dinastía que llamamos Amoriana, porque sus miembros vienen de una ciudad que se llama Amorium. Son emperadores como Miguel I, Miguel II, Miguel III, que son Teófilo, sobre todo, va a ser muy importante, al que van a llamar Teófilo el árabe, ¿vale? Son emperadores importantes en cuanto que, lo que te he dicho antes, es un siglo extraño en el sentido de que el imperio encaja derrotas, por ejemplo, se va a ir perdiendo la mayor parte de Sicilia y muchas zonas de Italia frente a los árabes, ¿vale? Se va a perder Creta, que es conquistada por Andalusía, es decir, por españoles musulmanes que ocupan la isla de Creta y crean allí un emirato independiente que va a durar Ujú. más de un siglo, ¿no? Pero junto con esas derrotas también se están dando grandes victorias. Y por debajo de todo eso, que es la historia que se anota en las crónicas, lo que está habiendo es la otra historia, la de la economía y la de la sociedad, donde Bizancio cada vez es más pujante. De manera que poco a poco, a lo largo del siglo IX, cada vez hay más victorias y cada vez hay menos derrotas. Y cuando en el año 868 llega al trono un antiguo caballerizo, que es Basilio I, el imperio va a dar un salto adelante brutal precisamente porque ha estado décadas acumulando, entre comillas, energía. Y ahora llega la gran dinastía de la historia de Bizancio por antonomasia, que es la dinastía macedónica, porque Basilio I procedía de Macedonia. Sí, Basilio I, porque el anterior, es que no sé, esta época ya me mezcló un poco, ¿eh? El anterior no era conocido como el borracho, No, ¿no? Ah, vale. el anterior sí, el anterior, perdona, te refieres al anterior Sí, emperador suyo. Miguel Sí, sí, III, ¿puede el ser? Beodo, Miguel el Beodo, Miguel el Sí, sí, borracho. sí, 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 vale, vale, porque era amigo de este, Sí, ¿no? Al sí, él parecer. llega al trono porque es el favorito del emperador y un buen día estrangula al emperador y se hace con el Es que trono. fijaos, a ver, que José, todas estas cosas a veces se las salta, pero que es que los pormenores, el salseo de todos estos es tremendo, ¿eh? No de Sí, sí, todos, es pero muy. de muchos. Sí, sí, en este siglo vamos a tener imágenes potentísimas como la de un emperador que literalmente se sienta en el trono con las cadenas todavía puestas porque sus seguidores dan un golpe de estado, lo sacan de la cárcel donde había sido metido por el emperador y ese día se sienta en el trono directamente sin todavía haberse quitado las cadenas, ¿no? Ese es un siglo muy especial por lo que he dicho, es muy pujante, económicamente hablando, culturalmente hablando, y por supuesto políticamente hablando porque hay muchos vaivenes. Ahora, ¿quién serena toda esa energía y la dirige hacia adelante contra los enemigos exteriores? La dinastía macedónica. Basilio I ya va a tener capacidad como para enfrentar los grandes peligros que había que enfrentar, que eran fundamentalmente los árabes en el Mediterráneo y en Oriente y los búlgaros en los Balcanes, pero también va a tener, culturalmente hablando, mucha pujanza y os voy a contar una cosa que seguro que os suena. En este momento es cuando misioneros bizantinos, Cirilo y Metodio, van a empezar a cristianizar a los pueblos eslavos. Esos pueblos eslavos se van a cristianizar adoptando el rito bizantino, el ortodoxo, y dotándose de un tipo de escritura basada en la escritura griega, pero desarrollada exclusivamente para ellos, que es lo que hoy llamamos alfabeto, que termina siendo, ¿vale? Termina siendo, después de una evolución, lo que hoy llamamos alfabeto cirílico, que es el que se sigue usando en Bulgaria, en Rusia, por ejemplo, en Ucrania. Pues todo eso comienza ahora. También es este momento cuando aparecen otros grandes enemigos barra aliados del imperio, los famosos varegos, los vikingos de Oriente, que desde Suecia y Noruega están conquistando y fundando lo que iba a ser la Rus de Kiev, que es el origen de Rusia y de Ucrania, y ya pues a partir de 860 atraviesan el Mar Negro y están atacando Constantinopla. Entonces es una época muy movida, con muchos cambios de fortuna, pero hay una constante, que es que Bizancio cada año que pasa es más poderosa. ¿No? Más poderosa a pesar de que los enemigos no cesan. O sea, búlgaros, ahora vikingos, los árabes siguen allí. Sí, sí, sí. O sea, no cesa, ¿no? Pero pese a eso, esta dinastía macedónica
Macedónica, ¿por qué? Porque el origen es Macedonia, de son de Macedonia. Macedonia. Son de Mm. Macedonia. Tienen un origen complejo porque realmente ellos procedían de Oriente, pero habían sido asentados en Macedonia. Pero en cualquier caso, los sucesores de Basilio I, eh, sí, fundamentalmente, sobre todo su hijo, su nieto también, aunque tienen dificultades, incluso a veces llegan a perder el control efectivo del poder, como ocurre durante el mandato de Romano Lecapeno, Romano I Lecapeno, ¿no? Que es un almirante que termina haciéndose con buena parte del control del trono, no acaba con el emperador legítimo, sino que se convierte en su corregente, ¿no? Pero pese a todo eso, el imperio ha acumulado tanto poder que, fíjate, con emperadores que suceden a Constantino VII Porfirogeneta, que era un magnífico humanista, que era un hombre cultísimo, pero que no era un emperador especialmente diestro en el arte de gobernar. De hecho, se pasó casi toda su vida a la sombra de sus corregentes, ¿no? Como dice Romano I Lecapeno, y sobre todo los que cuando él muere, ¿no? Su hijo también le va a ocurrir lo mismo, va a estar un poco al albur de una serie de grandes generales que son los que realmente controlan el trono. ¿Cuáles son? Nicéforo, segundo Focas, y Juan Cimiza. Estos dos hombres son increíbles, ¿sabes? Porque van a colocar el imperio como la gran potencia de nuevo en todo el mundo. Van a reconquistar Creta, lo hace Nicéforo Ujú. primero, Nicéforo segundo Focas, van a vencer a los rusos, van a vencer a los búlgaros y sobre todo van a vencer a los árabes. Juan Tzimiszes va a plantarse en Galilea, en Nazaret, por ejemplo, y Sí, por sí. Mesopotamia va a llegar hasta Diyarbakir, que está casi en la frontera entre Turquía e Irán, ¿vale? Va a vencer a los rusos, como te he dicho antes, en una serie de batallas gigantescas, ¿no? Porque los rus, ¿no? Los Rus, ¿cómo eran? Los Rus de Kiev. La Rus de Kiev estaba creciendo muchísimo, seguían siendo paganos, pero ya amenazaban incluso con conquistar los Balcanes y va a hacer Juan Simices que los detenga. Y después de estos dos grandes generales, a Niceforo II, por cierto, los árabes le llamaban la muerte pálida. Van a reconquistar Cilicia, van a reconquistar Alepo, van a reconquistar Antioquía, ¿vale? Que era una gran ciudad, ¿no? Es decir, el imperio se va a expandir mucho, van a volver a Sicilia, que había estado casi prácticamente conquistada por los árabes, y al sur de Italia. El imperio va a volver a mandar flota hasta Hispania, ¿vale? Van a aliarse con el califa de Córdoba, con Abderramán III. Es Ujú. decir, se va a desarrollar una política internacional superpotente y la flota y el ejército bizantino van a ser los mejores del mundo. De manera que cuando llegue el gran protagonista de la dinastía macedónica, Basilio II Bulgaróctonos, el asesino de búlgaros, Constantinopla era la ciudad más grande, espléndida y rica del mundo y el imperio bizantino volvía a ser el estado más rico, más populoso y más poderoso del mundo. Sí, sí. No el más extenso, porque eso se había perdido ya, pero sí que, En sí esta que, época se extendía desde Nápoles en occidente, ¿vale? Hasta lo que hoy sería la frontera entre Turquía e mm, Irán, en mm. oriente. Y desde Crimea, que seguía siendo posesión bizantina, hasta lo que hoy es el norte de Israel. No, sí, sí, o sea, extenso era, claro. Lo comparamos con lo que había habido antes y no era tan grande, pero también dependía mucho. Porque, claro, en las épocas que siempre comparamos, ¿no? Como lo que dijiste tú, ¿no? Que siempre comparamos como el canon, ¿no? El Imperio Claro, sí, Romano, sí. ¿no? Pero eso es un error, ¿no? Estamos en evolución. Pero bueno, claro, parece como que depende siempre jolín, de que si hay un mal gobernante, todo se va al traste, y si no, depende de buenos generales. Pero como eso no exista, Sí, los claro, enemigos están ahí. eso ocurre en todos los imperios. Lo sorprendente del bizantino es que dura más de 1100 años. No, no, Porque sí, 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 yo pero siempre sí. digo, hay que comparar con tu contexto. En el Mm. contexto del año 1000 no había estado más poderoso que el bizantino, que el Imperio Romano de Oriente. Ninguno. Ni lo que quedaba del califato abasí, que ya era muy poco, ni el califato omeya de Córdoba, ni lo que quedaba del imperio carolingio, que era también, bueno, el de carolingio ya en este caso ya sacro imperio, ¿no? Ujú. Eh, Ninguno se podía comparar, ni en riqueza, ni en extensión, ni en población, ni en poder. Ninguno.
en su Oye, contexto. pero sí, 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 totalmente de acuerdo. Pero en este imperio, en estos momentos, ¿cuál era su misión, digamos, trascendental, de alguna Bueno, manera? O sea, el, ¿cuál era su objetivo? el ¿Simplemente imperio, sobrevivir o...? no, el imperio no piensa en sobrevivir porque da por hecho que es eterno, Ujú, ¿entiendes? O sea, cuando tú crees que eres eterno, y Roma siempre se creyó eterna, esa palabra Roma eterna, la gente no lo sabe, pero es una, digamos que es una invención que aparece en la obra de Amiano Marcelino hacia el año 400, 399 a.C., ¿vale? Es cuando los romanos tienen conciencia de que Roma es eterna, se mantiene en Constantinopla, entre otras cosas porque se considera que el único estado realmente legítimamente imperial, porque está bajo la protección directa de Cristo y la Virgen, es Constantinopla, es el Imperio Bizantino, ujú, porque su emperador es el reflejo de Cristo en la tierra. Entonces, un imperio así necesariamente es un imperio eterno. No lucha por su supervivencia, sino que lucha por la hegemonía. ¿Cuáles son sus líneas directrices? Pues ampliar y recuperar todo lo recuperable, por supuesto, y extender y sobre todo mantener el control del mar, porque tiene muy claro que es en el mar donde realmente se juega la gran disputa, ¿no? Y hacia el año 1000 había ganado esa disputa, lo que había sido el poder árabe en el mar, que había sido muy grande en el siglo IX, ha sido totalmente eliminado, son las flotas imperiales las que desde la costa literalmente de Málaga hasta la de Siria dominan el mar, y ahora con Basilio II Bulgaróctono el imperio llega a su máximo. Vamos a tener, por ejemplo, este emperador, después de una serie de guerras civiles que tiene que librar en su juventud, va a expandir el imperio monstruosamente. Por ejemplo, va a librar una serie de guerras durísimas contra el segundo imperio búlgaro, el del zar Samuel, ¿vale? ujú. Y lo va a conquistar en una serie de guerras terribles. De aquí le viene su epíteto o su sobrenombre de Bulgaroctonos, matador de búlgaros. Y en concreto os cuento la anécdota de que en el año 1014 libra una de las grandes batallas decisivas contra los búlgaros, en lo que hoy sería la zona fronteriza entre Macedonia eslava y Bulgaria, y derrota a un ejército búlgaro, y lo que ordena es que le saquen los ojos a 99 de cada 100 soldados búlgaros, y a uno de ellos, al que hace el número 100, le saquen solo un ojo, para que pueda conducir a sus compañeros en una especie de cuerda de ciego, ¿no? Horrible, Sí, sí. hasta la casa, hasta el palacio del emperador búlgaro, del zar Samuel, que cuentan que cuando vio llegar a miles de sus hombres cegados, conducidos por tuertos, le dio una suerte como de ataque, ¿no? De apoplejía, que ya lo mantuvo varios días enfermo y finalmente lo mató. Lo cierto es que en 1018 Basilio II completa la conquista del imperio búlgaro, y ahora el imperio de nuevo, su frontera es el Danubio. Todo lo que hoy es Bulgaria, Serbia, Montenegro, Sí, buena sí, parte sí, de sí, sí, sí. Bosnia, todo eso, junto con Macedonia, Albania, Grecia, ya es de nuevo territorio imperial, ¿vale? Bueno, tras ¿cuántos cientos de años? ¿Tras 200 Casi, años o 150? casi después de 400 años, más o menos hacia el año 611 empieza a perderse el control efectivo de los Balcanes. Ujú. Ahora, de nuevo, todos los Balcanes vuelven a estar bajo control bizantino. Sí, Y en sí, sí, Oriente sí. también, ¿eh? En Oriente Basilio va a conquistar todos los reinos armenios, todo lo que hoy es el este de Turquía, ¿vale? Y todo lo que hoy es Armenia, va a conquistar el norte de Siria también, de manera que el imperio se va a extender hasta el Tigris por Oriente y hasta el Cáucaso, y hasta casi casi Palestina. Y lo mismo en Italia, va a lanzar a sus ejércitos a Italia y va a reconquistar posiciones en el sur de Italia y en Sicilia. Uno de los guerreros emblemáticos de esta época que combatía por Basilio y por sus sucesores es muy célebre. Es un vikingo que todos conocéis, que es Harald Hadrada. Harald, mano fuerte, Ujú. o puño fuerte, o mano de hierro, ¿vale? Que va a ser el capitán de la famosa Guardia Varega. Los varegos son, en el año 985, Basilio II crea la Guardia Varega, que va a ser la nueva Guardia Imperial, formada por 6.000 guerreros reclutados entre guerreros nórdicos, vikingos, y también de la Rus de Kiev, ¿vale? Son 6.000 hombres, un cuerpo de élite que va a ser, yo creo que junto con los pretorianos, el cuerpo de guardia más famoso de todos los tiempos, y que va a estar al servicio de Basilio II y de sus sucesores. Sí, sí, bueno, reclutados debían ser hombres bastante feroces, ¿no? Eh, Sí, o sea, no, eran no se debía muy rodear inspirados de también, ¿eh? angelitos.
Cuando estaban en campaña eran también muy disciplinados, estaban espléndidamente equipados, y iban a ser ya la punta de hierro de los ejércitos bizantinos que siguen siendo, que no tienen rival, ¿eh? En el año 1023, cuando muere Basilio II, Bizancio no tiene rival en el mundo. Bizancio es tan poderoso que no hay ningún estado que pueda hacerle sombra. Es riquísimo, económicamente es riquísimo, ¿vale? Constantinopla sigue siendo la gran ciudad del mundo, y el emperador de Constantinopla prácticamente es el único gran soberano que rige el mundo. Es decir, lo comparas con el emperador del Sacro Imperio, pues este era un mendigo comparado con el emperador Sí, de Constantinopla. sí, sí, Y sí. cuando se movilizaban los ejércitos o las flotas de Constantinopla, no había poder sobre la tierra que pudiera oponérseles. Pero todo eso va a cambiar muy rápido. Ujú. Sí, sí, digamos que es uno de esos pocos momentos en la historia de un imperio que se unen el tema militar, o sea, que hay Ujú. un buen funcionamiento militar, un buen funcionamiento político, un buen funcionamiento económico y un buen funcionamiento cultural, o sea, y Sí, social, o sea, sí, 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 es de esos pocos momentos que se dan muy pocas veces en la historia, pero que bueno, estamos allí, ¿no? Pero claro. A partir de aquí parece que como solo se puede ir hacia abajo, ¿no? O sea, va todo tan bien que Murieron de... algo Sí, tiene que sí. cojear. En cierta manera se muere de éxito. ¿Por qué? Porque Basilio II es un hombre extraño, en el sentido de que nunca se ha casado, nunca ha tenido heredero. Sus herederas van a ser dos mujeres que son las hijas de su hermano, con el que ha reinado conjuntamente, pero que realmente era un hombre pusilánime que nunca tuvo ningún interés en el trono, muere en 1025, ¿vale? ¿Y quién hereda el trono? Dos mujeres, Zoe y creo que recordar que Teodora o Irene, se me ha ido el nombre, la que importa es Zoe, ¿vale? Es un imperio riquísimo, es un imperio poderosísimo, pero estas dos mujeres, sobre todo Zoe, se van a casar con una serie de altos funcionarios, a veces también de generales, no siempre van a ser afortunadas a la hora de elegir, ¿vale? Y digamos que además el imperio tiene una dinámica interna perversa, que al principio no aflora, pero que luego es decisiva. ¿Cuál es? Empieza a haber un enfrentamiento muy fuerte entre dos grupos nobiliarios. La nobleza constantinopolitana, que es de donde salen la mayor parte de los altos funcionarios civiles, y la nobleza militar, sobre todo asentada en Asia Menor. Y empiezan a combatirse, ¿no? Empieza a haber una lucha de grandes familias, ¿no? Que, en plan Juego de Tronos, ¿no? Y estas Ujú. grandes familias, sobre todo las de la nobleza militar, están acaparando tierras. Y están acaparando tierras sobre todo a costa de los estratiotas, de los soldados. Recordáis que los soldados desde el siglo VII habían sido dotados con tierras. Sí. En principio esas tierras no se podían vender, pero cada vez más, de forma al principio subrepticia, luego de forma más abierta, estos grandes terratenientes, que también son grandes generales, se están apoderando de las tierras de los soldados y también de todos los pequeños y medianos propietarios. Están Bueno, acaparando. esto me suena a la crisis de los Graco, ¿no? De la época esta, ¿no? Me suena un Sí, poquito. sí, sí, claro, claro, esto va en contra del Estado en dos sentidos. Toda esta gente que se acoge a estos grandes propietarios ya no paga impuestos al Estado. Y estos grandes propietarios tienen tanto poder que a menudo también consiguen exenciones, de manera que cada vez entran menos oro en las arcas imperiales. También cada vez dispone de menos soldados estratiotas. Cada vez más tiene que recurrir a mercenarios, muchas veces provenientes ahora de Occidente, sobre todo normandos, que ya desde 1041 están asentándose en el sur de Italia, ¿vale? Sí, las bases militares se están diluyendo, las bases económicas se están diluyendo, pero todavía no se percibe. El imperio es tan grande, es tan poderoso, es tan espléndido, que al principio todo esto parece como si no fuera relevante. ¿Cuándo empieza a ser relevante? Cuando aparece un gran enemigo. ¿Y cuál es ese gran enemigo? Los turcos Seljúk, los turcos seljúcidas, ¿vale? Vienen de Asia Central, han sometido a lo que quedaba del califato abasí y a lo que hoy sería Persia, y desde 1047 están ya incursionando dentro del territorio bizantino. Claro, para esta época 1050, para colmo, al gobierno de Constantinopla, regido por esa emperatriz Zoe y por sus maridos, porque van a ser varios, ¿no? Se les ocurre la feliz idea de, para abaratar costes, licenciar a la mayor parte del ejército, en el Ujú. momento en que más necesario era el ejército. Si a eso le sumáis que en Italia, sobre todo desde el año 1054,
los normandos son ya un peligro, que ya empieza incluso no solo a conquistar el sur de Italia, que había sido bizantino, sino que están también conquistando Sicilia y están amenazando Grecia. Y si a eso le sumáis el famoso cisma de Cerulario, 1054, que va a ser definitivo, que va a separar para siempre la Iglesia de Oriente de la de Occidente, ya había muchas semillitas que avisaban de que las cosas no iban bien, ¿vale? Cuando muere Zoe, esta emperatriz, hay un momento de desconcierto porque se están enfrentando a muerte los partidarios de la nobleza, de funcionarios que están ajenos a que el Estado se está metiendo en una situación militar desastrosa, y los nobles de la facción militar, de los grandes propietarios, que aunque son conscientes de que hay que reforzar el ejército, siguen empeñados en acaparar tierras. Es decir, ambas facciones nobiliarias se están enfrentando entre sí, y aunque cada una de ellas quiere tener la solución, cada una de esas soluciones es nefasta para el imperio, porque es Sí. o no reforzar el ejército en un momento en que hace falta reforzarlo, o reforzarlo a costa de los ingresos. ¿Mm? De manera que al final vamos a tener en el trono un señor que se llama Romano IV Diógenes, es un militar que Ujú. lanza una gran expedición contra los turcos, que llevan años y años y años atacando las provincias asiáticas. En el año 1071 conduce un gran ejército, hay una gran batalla en Manzikert, en lo que hoy sería el este de Turquía. En esa batalla parecía que todo estaba hecho para que ganaran los bizantinos, pero fue traicionado precisamente por la facción nobiliaria rival, en concreto por Ducas, uno de sus generales que provenía de la facción nobiliaria de Constantinopla, lo deja tirado en mitad de la batalla. Romano IV es derrotado, es una de las grandes derrotas del Imperio Bizantino, 1071, batalla de Manzikert, es capturado por el sultán Arslan Kitli, el León Rojo, ¿vale? Y aunque luego es liberado, posteriormente es depuesto y cegado, de manera que los turcos ya no se sienten atados por ningún tratado con Bizancio, y en 10 años, Jesús, 10 años, 1071, 1081, la práctica totalidad de Asia Menor, que era el corazón del imperio, que era donde estaba la mayor parte de su población, que era de donde provenían la mayor parte de sus soldados, es conquistado por bandas de guerreros turcos, que van a llegar hasta Esmirna, frente, Sí. frente al Egeo, ¿vale? En solo 10 años, toda Asia Menor se cae. ¿Cómo es posible esto? Porque era un cascarón vacío. Porque durante 70, 80 años, los grandes terratenientes, quitándole tierras a los pequeños y medianos propietarios, habían convertido a estos en vasallos, entre comillas, ¿vale? No es el sistema feudal, pero tiene algunos puntos en común, ya lo veremos en el siguiente programa. Y grandes extensiones del territorio habían sido destinadas al pastoreo de ovejas. Cada vez había menos densidad de población, cada vez había una economía más débil, el imperio ya no recogía impuestos, solo podía alistar ya ejércitos de mercenarios, y los turcos aprovecharon todo eso y en muy poco tiempo conquistan toda Asia Menor. En ese mismo momento los normandos, Roberto Guiscardo, están atacando ya los Balcanes, y en 1081 la verdad es que la situación imperial era desastrosa, y probablemente Constantinopla hubiera terminado cayendo en manos turcas en esa época si no hubiera sido por la aparición de otro hombre genial, que es Alejo I con Neno. Sí, 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 sí. Oye, bueno, y esto ya, ya lo dejamos para el siguiente Sí, programa, claro. ¿no? Dejamos a Y aquí Alejo ya para el paramos, siguiente. y en el siguiente programa vemos los Comnenos, vemos la Cuarta Cruzada y vemos ya los Paleólogos, el final del imperio. Eso es. A ver, varias cosas. A ver, Asia Menor, lo que se conoce ahora como Turquía. la Turquía asiática, ¿no? Ujú. Em, Desde el principio no se había conquistado en ningún momento, ¿verdad? Porque ni siquiera los árabes habían llegado a conquistar Asia Menor, o sí que lo habían conquistado. No, no llegaron, No, ¿verdad? la atacaron en muchísimas ocasiones, los ejércitos árabes se plantaron una y otra vez frente a Constantinopla, Ujú. conquistaron Pérgamo, conquistaron Efeso, etcétera, pero no consiguieron controlar el territorio nunca, ¿vale? Vale, 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 vale. Pero ahora los turcos lo van a controlar, al menos durante un tiempo, ¿eh? Que en 1081 la mayor parte de Asia Menor está bajo control turco, aunque los turcos son muy pocos, ¿vale? Son sobre todo guerreros y pastores. La mayor parte de la población sigue siendo griega y armenia, pero están bajo control de estos señores de la guerra turcos. Ujú. Vale, y luego, ¿cuál es el último representante de la dinastía macedónica? Estas dos hermanas, ¿no? Es Zoe, la mujer de la que hemos hablado antes, que era
sobrina de Basilio II Bulgaróctono, muere, si no me falla la memoria, en 1057. ¿Vale? Luego tenemos una serie de emperadores efímeros, como puede ser Isaac primero con Neno, 1057-1060, creo recordar, y algún emperador más, también efímero, luego Romano IV Diógenes, luego va a haber una serie de emperadores muy efímeros también, Miguel VIII, Botaniates, etcétera, etcétera, y ya por fin en 1081 llega Alejo I con Neno, que va a fundar otra de las grandes dinastías del mundo bizantino, que es la de los Comnenos. Vale, claro. Y digamos que estas últimas dinastías que veremos en el siguiente programa, incluso estas como estamos viendo ahora, los ducas, tal, son las grandes familias o militares o grandes familias que había en Constantinopla, ¿no? Sí, sí, claro, sí, sí. Los Comnenos, por ejemplo, son una familia perteneciente a la aristocracia terrateniente militar. Es decir, ¿te recuerdas que había dos grupos enfrentados? Estaban Sí. la nobleza de la capital, que sobre todo controlaban el funcionariado, y la nobleza terrateniente, que sobre todo controlaba el ejército. Pues los Comnenos en 1081 toman el poder, y fíjate que la toman en el momento en que la base de poder de esa nobleza, que había sido Asia Menor, se ha perdido. Sí, sí. Y por último, los turcos, bueno, los otomanos, ¿no? Bueno, ¿cómo los No, llaman? estos son seljúcidas, estos son seljúcidas. Ah, Los vale, otomanos, los otomanos no van a aparecer hasta finales del siglo XIII y no van a ser importantes hasta el siglo XIV. Estos son vale, los turcos seljúcidas. vale. Pues estos exactamente de dónde, ¿cuál es su origen? Originalmente es un clan tribal, pertenece al grupo de los Ogur, que viven en lo que hoy sería Kazajistán y Uzbekistán. Lo que pasa es que en el siglo X, a finales del siglo X, se convierten al Islam, ¿no? Y ya en el siglo XI invaden lo que sería Asia Central, la zona de Uzbekistán, este de Irán, Afganistán, Pakistán, primero luchando contra otro grupo turco que son los Ghaznavidas. Luego conquistan lo que hoy sería todo Irán, más o menos hacia el año 1040, ¿vale? Someten a lo que quedaba del califato, mantienen al califa, pero como una mera figura decorativa, ¿no? Conquistan lo que sería Irak y ya se lanzan y conquistan Asia Menor, Siria, etcétera. Tienen, digamos, un monarca central situado en lo que hoy sería Persia, en lo que hoy sería Irán, pero luego digamos que es una familia muy amplia y que cada uno de los miembros de la familia, aunque reconoce la autoridad suprema del Malik, del rey que está en Irán, pero cada uno hace y deshace a su antojo y tiene su propia dinastía. Por ejemplo, en Asia Menor, los más poderosos van a ser los Seljuk de Iconia, que van a crear un sultanato que se llama Sultanato de Rum, Sultanato de los romanos, ¿vale? Ujú. Sí, Estos sí, sultanatos, de hecho hay unas monedas muy características sí, de estos que son como jinetes, me parece. Son, sí, 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 ellos son de hecho un pueblo nómada originalmente, lo que mm, pasa es que se han convertido en conquistadores, adoptan el Islam y la cultura árabe, pero ya son turcos, ya es la lengua turca y tienen también ese carácter, ¿no? Turco que nunca van a perder, ¿no? ujujú. Comienza a turquizarse Asia Menor, ¿vale? Vale, vale. Bueno, pues oye, lo vamos a dejar aquí. Sí, En este momento, donde hay otro momento clave, que es que esté Alejo primero, con un momento muy complicado, muy difícil, como hemos visto, siempre con esas presiones de los enemigos, ¿no? Esas presiones militares, geopolíticas, en fin, siempre pasa, pues fíjate, Heraclio, una época de un reinado de esplendor militar, salpicado por la irrupción del Islam y esta final de la dinastía macedónica, pues salpicado por estas invasiones y por los errores brutales también de sus nobles, sí, de los terratenientes de Asia Menor, ¿no? Que hicieron esa cáscara vacía que dices y estaba completamente o muy desprotegida, además de la traición en esa batalla de del parte de, noble. sí, sí, de Exacto, los exacto. ducas. Eso es, eso es. Bueno, pues lo dejamos aquí en este momento tan interesante. Y bueno, y ya pues el siguiente programa, pues será cuando sea. Pues puede ser en unos meses, a final de año, ya no lo sabemos porque José es una persona muy ocupada y agendar Bueno, con él.
lo vamos a hacer, si quieres, a finales de julio y ya lo dejamos hecho la serie, ¿vale? Ah, Buscamos bueno, un pues día de finales de julio, a partir del día 25, entre el 25 y el 31, búscame tu fecha. venga, pues perfecto. Pues entonces ya hablamos y a ver si lo podemos dejar así y ya terminamos la serie bizantina. Sí, Pero sí, porque bueno, luego va a ser más complicado. Septiembre, octubre, noviembre y diciembre los voy a tener muy complicados y para no dejar a tus genial, seguidores sin el final de la serie, pues si quieres, entre el 25 y el 31 buscamos un día. genial. Y luego ya más adelante, cuando pasen esas fechas complicadas para José, ya ya hablaremos para tocar otros temas importantes como pues por ejemplo la España visigoda, ¿no? Con las monedas Ujú. visigodas, hasta. Pero bueno, eso ya será otra historia. Por ahora vamos a centrarnos en el tercero que nos falta y ya cuando acabemos, pues ya hablaremos de otras historias. Muy Pues bien. nada, oye, nada, si te quieres despedir hasta el siguiente Sí, claro que programa. sí. Cuídate mucho y sobre todo un abrazo y un saludo muy afectuoso a tus seguidores, a la gente que ha estado al otro lado de la pantalla. Adiós a todos y muchas gracias. Venga, muchas gracias. Sí, hasta el siguiente programa, chicos.